Ahora le toca el turno a Margarita de Gregorio, que es la coordinadora de Geoplat, y es ingeniera medioambiental con un doctorado en Economía de Fuentes Naturales y es la coordinadora de la Plataforma Española Tecnológica de Geotermia en España, que se creó en 2009. Entonces ahora nos va a hablar de cuál es la situación actual de la geotermia en España y la actividad que lleva a cabo la plataforma. Nada, Margarita, todo tuyo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Encantada de estar participando en este curso, aunque sea en la distancia. Disculpad porque al final me ha sido muy complicado poder asistir presencialmente. Espero que podamos conocernos en otra ocasión. Y bueno, quería daros una visión un poco de qué es la situación, un poco de la geotermia en España. Ya en estos 2 días seguro que habéis aprendido, ya veis y tenéis un poco una visión de cómo están, bueno, un poco cómo está discurriendo el sector, y también quería un poco pues presentaros a Geoplat, que es el vehículo a través del cual pues se llevan a cabo muchas actuaciones del sector geotérmico español. No sé si tengo una hora para hacer la presentación o es al final menos tiempo. Si, bueno, tiro si os parece con la presentación. Si tenéis alguna cuestión que plantear, pues encantada, y veréis que hay algunos contenidos dentro de la presentación que tratan un poco también de crear ahí un poco luego de debate en la siguiente mesa que vamos a tener en cuenta. Yo me había preparado una presentación para alrededor de 40-45 minutos para empezar antes la mesa redonda y que tuviéramos más tiempo para llevarla a cabo, pero si hay algún cambio o alguna cuestión, pues por favor, dejádmelo saber para poder tenerlo en consideración. Lo dicho, vamos a hablar de la geotermia en España, vamos a hablar de qué es Geoplat, de cuáles son nuestros objetivos, de qué actividades desarrollamos, cómo está la geotermia en España, qué retos y oportunidades tiene el sector y también qué capacidad de aportar valor añadido tiene este sector, el sector de la geotermia en España. Geoplat es una plataforma tecnológica y de innovación en geotermia. Pertenece a la red de plataformas tecnológicas y de innovación que tiene creado el Ministerio de Ciencia e Innovación en España. Hay más de 40 plataformas tecnológicas y de innovación en distintos sectores que el Ministerio considera estratégicos, entre ellos el sector de la geotermia. Y Geoplat se creó en el año 2009, es decir, hace nada, muy poquito, celebramos nuestro 10º aniversario y la verdad es que echamos la vista atrás y aunque ha pasado volando, por un lado, por otro lado la verdad es que se ve pues cómo este sector ha ido evolucionando. Es una asociación sin ánimo de lucro, pero es particular porque al final es un grupo de coordinación científico-técnica que está liderado por la industria y está formado por todos los agentes del sector en España. Toda la cadena de valor forma parte de la plataforma. Y somos un foro de colaboración público-privada, es decir, agentes de las administraciones públicas a nivel ministerios y también a nivel comunidades autónomas, nos sentamos en la misma mesa que los agentes empresariales y científicos que participan y que son al final los que construyen el sector, ¿no? Entonces, bueno, el formar parte de esta organización, todos los agentes que están involucrados en el sector, tanto públicos como privados, pues consideramos que es bastante estratégico para el sector y que nos permite crear sinergias muy importantes y avanzar de forma significativa para nosotros, que está claro que somos una de las tecnologías renovables noveles en España, o menos desarrolladas en España, pero realmente este vehículo, Geoplat, este foro de colaboración público-privada, pues realmente nos permite contar con este espacio en el que ponemos en común todo lo que nos une y tratamos de maximizar pues eso, todo lo que nos une a todos los agentes que formamos parte del sector para tratar de seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos. La plataforma está formada por 3 grupos de trabajo principales, que es desde los cuales se desarrolla prácticamente toda la actividad, que es identificación del recurso geotérmico. Yo creo que ya sabéis que es clave en nuestro caso identificar el recurso geotérmico.
si no identificamos ese recurso geotérmico, no podemos al final desarrollar nuestras tecnologías ni implantarlas. Entonces tenemos este grupo coordinado por el IGME, por Celestino, que le conocéis, que estuvo ayer en el curso, el Instituto Geológico y Minero de España. Y tenemos otro grupo de trabajo de geotermia somera, que está coordinado por Íñigo Arrizabalaga, que también lo conocéis, de la empresa Telur, por nuestro presidente, y también un grupo de geotermia profunda que también está coordinado por el IGME, por Celestino, porque al final la identificación de recursos va muy de la mano de la geotermia profunda. La geotermia somera es mucho más sencillo y tenemos un recurso que es realmente ilimitado y lo tenemos mucho más fácilmente identificable. Luego tenemos unos grupos de trabajo horizontales, que en nuestro caso también son bastante activos, sobre todo el grupo de trabajo de formación, que está coordinado por Javier Urchoeguía, que es el vicepresidente de la plataforma, al que también conocéis, que creo que está por ahí también hoy, Javier. Te mando un abrazo grande. El grupo de sostenibilidad y marco regulatorio y el grupo consultivo y relaciones internacionales de la plataforma. Y en síntesis, nosotros trabajamos para promocionar, para lograr que se implante y para desarrollar comercialmente la geotermia en España de forma sostenible y de forma competitiva. Geoplat tiene alrededor de 170 entidades, la inmensa mayoría empresas, 104 empresas, casi todas ellas son pymes, son pequeñas y medianas empresas, pero también contamos con universidades, sobre todo con ministerios y con agencias y autonómicas de la energía que forman parte de la plataforma, con otras asociaciones y cooperativas, con centros tecnológicos y de investigación y con fundaciones, y también con organismos públicos de investigación que forman parte de la plataforma. Nuestro objetivo fundamental es identificar y desarrollar estrategias sostenibles para la promoción y la comercialización de la energía geotérmica en España. Abarcamos todas las actividades desde la I+, D+, I hasta tratamos de llegar al mercado, tanto en lo que se refiere a la identificación y evaluación de los recursos como las tecnologías de aprovechamiento y usos de esta energía renovable. Entiendo que ya conocéis qué tecnologías se pueden utilizar para explotar la geotermia profunda de alta entalpía para generar electricidad, tanto como el uso directo, la geotermia somera, el geointercambio para generar calor y frío a partir de geotermia. Bueno, pues todas estas tecnologías, aunque en la mayoría de los casos se trata de tecnologías maduras, pero todavía tienen camino que recorrer en su curva de aprendizaje, y es importante que este camino se recorra porque esto pues nos va a permitir ser más competitivos. Al final todo se reduce a ser competitivos. Todo se reduce a ser una alternativa que no solamente sea renovable, que no emita, altamente eficiente, sino que también tienes que ser competitivo para que los agentes interesados pues, puedan entender que eres interesante y opten por lo que estás ofreciendo, ¿no? En este caso la geotermia. Entonces, bueno, pues trabajamos mucho en esa línea para ser competitivos, ¿no? Y también los aspectos de sostenibilidad en marco regulatorio pues están considerados y también nos relacionamos y colaboramos con otras plataformas y asociaciones afines, tanto nacionales como de la Unión Europea, y eso lo voy a explicar a continuación. Tratamos de identificar las prioridades de I+D+, y del sector geotérmico español para integrarlas en los instrumentos de financiación de tanto nacionales como europeos y al final pues obtener retornos, ¿no? de estos fondos de financiación de la I+D y avanzar en la curva de aprendizaje de las tecnologías, pues como decía, para ser más competitivos. Nuestro objetivo es proporcionar un marco en el que todos los sectores implicados en la geotermia en España, liderados por la industria, porque al final son los que van abriendo el mercado, pues trabajen conjunta y coordinadamente. Promovemos que existe esa coordinación que podría parecer evidente, pero luego en la práctica no es así, ¿no? No existe, al final todos estamos en nuestro ámbito. Al final en Geoplat tratamos de coordinar a los diferentes agentes que están participando en este sistema, por un lado ciencia, tecnología, empresa, que están implicados en la cadena tecnológica de la geotermia. Es muy importante para nosotros tratar que también la producción de equipos se lleve a cabo en España, que haya más fabricantes nacionales, que no solamente localicemos y vinculemos con los territorios la generación de energía, sino también la cadena productiva del sector, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que tenemos en la plataforma, ¿no? Tratar de que al final, pues desde la localización del recurso geotérmico
hasta todo lo que tiene que ver con la construcción también de las centrales y tal, pues también se quede en los territorios. Somos un observatorio de la geotermia en España, detectamos las necesidades de I+D, recomendamos la financiación en investigación en áreas estratégicas y también identificamos las barreras existentes, normativas, financieras, tecnológicas que tiene el sector y tratamos de plantear estrategias y alternativas para poder ir avanzando con el sector en España. Participamos en distintos foros y actividades que se desarrollan internacionalmente en el ámbito de esta energía renovable y también a nivel nacional, como es este curso. Tratamos de difundir las posibilidades de la geotermia de la forma más realista posible y en particular los resultados y recomendaciones de la plataforma en todos los ámbitos en los que trabajamos y también fomentamos de forma activa pues, todas las actuaciones en formación. Editamos documentos de posicionamiento, identificamos las prioridades de I+D+I, analizamos el sector, establecemos hojas de ruta, nuestros objetivos a través de estos documentos de posicionamiento que estáis viendo en la pantalla y que podéis descargar de nuestra web. Gran parte de los contenidos están en inglés y también pues anualmente pues, publicamos nuestros anuarios. El próximo está muy cerquita ya de su publicación, lo solemos hacer a mitad del año siguiente al que corresponde el anuario, donde tratamos un poco de recoger todas las actividades que llevamos a cabo y son interesantes porque al final también te das un poco cuenta un poco de la foto, ¿no? que tiene el sector de la geotermia en España. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de aportar un soporte continuo al sector geotérmico español. Representamos al sector ante las administraciones públicas autonómicas, nacionales y europeas. Cada vez que hay alguna normativa, alguna cuestión, pues al final Geoplat es el punto de referencia del sector geotérmico español. Elaboramos los documentos de posicionamiento que habéis visto en la anterior diapositiva, o bien lo que hacemos también es algunos documentos que luego igual no se publican, pero que sí que tienen un poco la estrategia del sector o nos solicitan el posicionamiento del sector sobre algún ámbito en concreto, pues también los trabajamos en el seno de la plataforma, los consensuamos en el seno de la plataforma y luego pues, se facilitan a las administraciones públicas pues, para que sepan sobre esa cuestión en concreto qué es lo que el sector considera. Tratamos de elaborar las estadísticas, los informes y los estudios de interés para el sector geotérmico y para agentes decisores, para fortalecer la base del conocimiento, ¿no? del sector en España. Al final, gran parte de nuestras actividades tienen como objetivo que se conozca la geotermia. Existe un desconocimiento tremendo sobre lo que es la geotermia. La inmensa mayoría, no ya de la gente de la sociedad civil, sino de los agentes que tienen capacidad de diseñar políticas a cualquier nivel, a nivel ayuntamiento, a nivel autonomía, a nivel ministerio, deben conocer que esta alternativa es viable y que existe una masa crítica solvente en España para poder desarrollarla. Entonces, bueno, pues cada vez que tenemos la oportunidad o se nos requiere así, pues nos dedicamos a crear un poco pues estas estadísticas, estas bases documentales. Establecemos acuerdos, convenios de colaboración con entidades públicas con objeto de impulsar determinados usos estratégicos de la geotermia. También elaboramos guías de buenas prácticas, de recomendaciones, es decir, todo lo que entendemos que puede ayudar a desarrollar el sector en España. Y también organizamos cursos de formación oficial en geotermia. Lo solemos hacer durante varios días en diversas comunidades autónomas, vamos rotando por España y la verdad es que la pandemia, en este caso, en esta actividad, nos ha supuesto un parón porque no hemos vuelto a hacer cursos desde el último, que fue en Barcelona, justo antes de que empezara pues toda la pandemia, los confinamientos y tal, o sea que tenemos pendiente retomar nuestros cursos de formación en geotermia. Tratamos de implementar nuestra agenda estratégica de investigación, nuestra hoja de ruta y también tratamos de internacionalizar la I+D+I. Como comentaba, tratamos de incluir las prioridades de I+D+I del sector español de la geotermia en los programas de financiación que existen a nivel autonómico, nacional y europeo. Esto es muy interesante porque nosotros como España aportamos una cantidad enorme de fondos para los instrumentos de financiación europeos y es importante que estos fondos que salen asociados a distintos
digamos, proyectos específicos, al final son topics, son unos temas específicos para desarrollar proyectos, pues si este tema específico al sector español de la geotermia no le resulta interesante, bien porque es algo que ya hemos hecho o bien porque es algo que queda muy lejos de donde estamos nosotros actualmente, pues al final no va a haber agentes del sector que soliciten participar en estos proyectos, conseguir esta financiación de estos proyectos y entonces esos retornos no van a volver a España, ¿no? Entonces, en eso la verdad es que ocupamos bastante de nuestro tiempo y recursos. También apoyamos a nuestros representantes institucionales, tanto en el programa de financiación europeo, el programa Marco, que ahora se llama Horizon Europe, y en la Eranet Cofound Geotérmica. Participamos activamente desde hace muchísimos años en el Geothermal Implementing Agreement de la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía tiene creados unos programas, estos Implementing Agreements, en distintas tecnologías y entre ellas está la energía geotérmica. En este programa de energía, es un programa también tecnológico de la Agencia Internacional de la Energía, participan todos los países no europeos, sino del mundo, que están desarrollando la geotermia. Y es un programa a partir del cual nosotros hemos adquirido muchísimo conocimiento que hemos puesto en práctica en España, de experiencias positivas que ellos ya han desarrollado en sus países, y también nos dan la opción de organizar workshops internacionales conjuntamente con ellos y, bueno, al final estamos involucrados en todas sus actividades, ¿no? Mantenemos una colaboración activa, buscamos sinergias y ponemos en marcha actuaciones en cooperación con otras plataformas tecnológicas e de innovación homólogas a nosotros, tanto nacionales como europeas. Formamos parte de la plataforma tecnológica y de innovación europea en climatización renovable y de la plataforma tecnológica e innovación europea en geotermia profunda. De hecho, de la plataforma tecnológica y de investigación y de innovación de climatización renovable, nuestro representante, que es siempre Javier Urchoeguía, que es nuestro vicepresidente, pues es el presidente del panel de geotermia de esta plataforma y hasta hace muy poquito ha sido el presidente de la propia plataforma, ¿no? Entonces tratamos, aunque somos pequeños bueno, y tenemos dentro del mix nacional la relevancia que tenemos, pero tratamos de maximizar nuestros recursos y de llegar lo más lejos que podemos, ¿no? Para también estar en colaboración con entidades europeas y adquirir estos conocimientos y también poder incluir pues nuestra visión desde España en todo lo que se hace desde Europa, ¿no? Nos encargamos de elaborar los papers nacionales de estatus de España para los congresos europeos y los congresos mundiales de geotermia y también participamos en proyectos cuyas actividades y resultados pues, generan valor añadido al sector español de la geotermia. En concreto, pues participamos ahora mismo en el proyecto CrowdThermal, que termina este año, en diciembre, y se trata de cómo acercar la geotermia a la ciudadanía, ¿no? Y a las comunidades, y que las propias comunidades puedan optar al desarrollo de estos proyectos. Esto que parece una entelequia es una realidad, y es una realidad en España. Nosotros ya tenemos en España proyectos geotérmicos que han sido desarrollados por comunidades de ciudadanos, por ciudadanos que se han organizado para desarrollar estos proyectos. Entonces eso nos posicionó muy bien y somos los coordinadores en concreto del paquete de trabajo de este proyecto europeo, que es el que se encarga de los casos de estudio, porque nosotros en España tenemos casos de estudio de cooperativas de vecinos que se han unido, se han comprado un terreno, han levantado su edificio y han optado por geotermia como sistema de climatización. Esto es algo que es muy singular en Europa y es uno de los casos de estudio de este proyecto. También hay invernaderos desarrollados por comunidades en Islandia, invernaderos alimentados por geotermia, invernaderos que tienen algunos ciudadanos en los que cultivan sus propias verduras. La evolución de la geotermia ya en Islandia ya nos lleva a esos niveles, ¿no? Y luego también están los casos de todos los district heatings que se están desarrollando en Hungría a partir de geotermia, que es bárbara, ¿no? Lo que se está haciendo ahí, la cantidad de viviendas que se están alimentando con geotermia, ¿no? Entonces este es uno de los proyectos en los que participamos más activamente y nos sentimos más orgullosos. También estamos participando en Geoenergy Europe, que también termina este año. Este proyecto es muy bonito, hemos creado un clúster para internacionalizar
pequeñas y medianas empresas que se dedican a la geoenergía para tratar de internacionalizar y que estas empresas, además de operar en España, pues puedan operar fuera de España. Por su tamaño les es más complicado que a empresas más grandes participar en los sectores de otros países europeos y a través de este clúster pues esperamos estar proporcionándoles pues este vehículo para que puedan participar. Hemos también participado en GeoUrban, en el Engine, en Geofar, en distintos proyectos y también en GeoTrainNet. Este proyecto luego dio lugar a una asociación europea que es a partir de la cual se desarrollan todos los contenidos oficiales de geotermia del sector, que pues están más o menos unificados, ¿no? Y contamos con esta formación a partir de este proyecto. También fomentamos que se visibilicen todos los avances en I+D+I y toda la transferencia al mercado y promoción de la cooperación tecnológica y asesoramos en la preparación de proyectos de I+D. Organizamos nuestra asamblea anual, nuestras reuniones, talleres exclusivamente dedicados para preparar las convocatorias nacionales y europeas de proyectos para ser financiados. Organizamos seminarios, talleres, jornadas de internacionalización con el ICEX de protección del conocimiento, con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Fomentamos la participación en instrumentos tecnológicos nacionales, en todas las herramientas que tiene CEDETI para financiar las empresas y también europeos. Elaboramos informes y respondemos a consultas públicas a todos los niveles, tanto en España como en Europa. Participamos activamente en la Alianza por la Innovación en Energía y en los grupos interplataformas de usos del CO2, de ciudades inteligentes y en el de tecnologías energéticas. Participamos activamente también cada año en Transfiere, que es el Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología e Innovación, y en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que estamos preparando justo ahora y que tendrá lugar este año. Interactuamos activamente con GeoTrainNet, con este programa de capacitación y certificación a nivel europeo para instalaciones de sistemas de intercambio geotérmico. Estos cursos de formación que os comentaba que organizamos en diversas comunidades autónomas los hacemos en base a los contenidos y al esquema formativo que se ha consensuado por todos los Estados miembros que forman parte de GeoTrainNet pues en ese foro. Hemos trabajado en el establecimiento de las cualificaciones formativas en sistemas de climatización geotérmicos. Nos coordinamos con las comunidades autónomas para implementar las cualificaciones en los planes de formación y empleo y también pues tratamos de actuar en colaboración con universidades para conseguir que los alumnos, que son futuros geólogos, futuros arquitectos, futuros ingenieros, ¿no?, se aproximen a las tecnologías geotérmicas y conozcan pues todas sus posibilidades, ¿no? Entonces tratamos de colaborar impartiendo jornadas divulgativas, fomentando líneas de investigación para tesis doctorales, incluimos la geotermia en grados, tratamos de promover cursos de verano internacionales, en fin, pues un poco lo que hemos hecho también con este curso, ¿no? Tratar de asesorar, de apoyar la celebración de este tipo de iniciativas, ¿no? Esto que he comentado en el segundo punto del establecimiento de las cualificaciones normativas, esto es uno de los grandes hitos que hemos conseguido en Geoplat y de los cuales estamos más orgullosos. En España es muy importante que todas las instalaciones geotérmicas, especialmente las que más se están implementando ahora mismo, todas las instalaciones geotérmicas de climatización, todo lo que es la generación de calefacción y de refrigeración a partir de geotermia, es importantísimo que se hagan bien, que esas instalaciones funcionen, que los clientes queden satisfechos. Porque lo peor que nos puede pasar es ser unos perfectos desconocidos para la mayoría de los potenciales clientes de estas instalaciones, es decir, para todo el que al final puede acabar teniendo una instalación de climatización, que no nos conozcan y que el que opte por poner un sistema de climatización geotérmico, que encima le vaya mal, ¿no? O sea, esto es algo que nosotros lo pagamos muy caro. Porque si una persona de referencia de cualquiera de los que estéis en la sala, un amigo, un familiar, pone un sistema de climatización geotérmico y no le funciona, al que se lo comente ya no lo va a poner, lo va a evitar. Entonces es algo que para nosotros ha sido siempre pues una de nuestras, digamos, líneas rojas, ¿no? Entonces hemos trabajado todo lo que ha estado, en nuestras manos. A partir del año 2016, que establecimos un marco de colaboración con el Instituto Nacional de las Cualificaciones del Ministerio de Educación, en aquellos momentos, para contribuir a desarrollar las bases de las futuras cualificaciones formativas en sistemas de climatización geotérmicos.
Estas cualificaciones son esenciales porque son las cualificaciones en base a las cuales se pueden desarrollar estos cursos de FP de grados tanto superior como medio en sistemas de intercambio geotérmico en España. Es decir, un instituto de cualquier barrio, de cualquier municipio, para poder optar a impartir conocimiento para que alguien se forme como, digamos, instalador o como jefe de obra, nosotros lo hemos llamado de instalaciones geotérmicas, necesita que exista previamente una cualificación oficial y que además esa cualificación esté publicada en el catálogo de especialidades formativas, ¿no? Eso es lo que nos abre la puerta a que un instituto pueda optar a impartir ese FP, ¿no? Bueno, pues nos costó muchísimos años, 5 años estuvimos trabajando en los contenidos formativos para alumnos y también para formadores en 2 cualificaciones geotérmicas. Una es de nivel 2, que es para los instaladores y mantenedores de sistemas de intercambio geotérmico en circuito cerrado, y otra es de nivel 3, que es para la gestión de la instalación de estos sistemas de intercambio geotérmico en circuito cerrado en cualquier edificio, ¿no? Estas cualificaciones, que son de 390 horas cada una, de nivel 2 o de nivel 3, conseguimos elaborarlas, conseguimos que se publicaran en el BOE y luego, gracias también al ir de la mano de la Fundación Santa Bárbara, pues hemos conseguido que no solamente estén publicadas en el BOE, porque en el BOE se pueden quedar, por así decirlo, ¿no? Sino que aparezcan ya una vez elaboradas en el catálogo de especialidades formativas. En concreto ha aparecido dentro de la ENAE 06, montaje y mantenimiento de instalaciones de intercambio geotérmico en circuito cerrado, lo cual pues posibilita que estos institutos de formación profesional impartan estos cursos. También posibilita que las comunidades autónomas puedan de alguna forma dar el carnet, por así decirlo, de instalador de instalaciones geotérmicas, porque ya va a poder establecer las bases para hacer exámenes o para poder valorar si alguien lleva haciendo esto toda la vida y realmente le puede dar el carnet de instalador. Y también esto posibilita que todos los cursos que hay de desempleo, etcétera, que se dan a distintos niveles, pues también pueda haber estos cursos a esos niveles de geotermia. Entonces, para nosotros esto es muy importante. De hecho, publicamos dos notas de prensa que he dejado ahí la referencia para que un poco veáis, porque para nosotros esto ha sido un hito muy, muy relevante para el sector. Para nosotros es muy importante los pasos que vamos dando, ir dándolos sólidamente y contar con estas cualificaciones para nosotros, pues ya tenemos una referencia de cómo se deben hacer las instalaciones geotérmicas para climatización, que son las que se están haciendo ahora mismo en España. También trabajamos todo lo que podemos y más en comunicar y en difundir las capacidades, las bondades que tiene la geotermia, las actividades que hacemos a través de nuestra página web, de nuestro blog, de nuestro Twitter, de nuestro LinkedIn. Tenemos un mapa de capacidades que estamos mejorando ahora mismo para tener identificado a todos los agentes que participan en el sector de la geotermia en España. Publicamos newsletters. Esto, si os interesa, podéis apuntaros para recibir el newsletter. El próximo lo vamos a publicar ahora en este mes de julio también, con la información más relevante del sector en España. También en nuestra web tenemos un servicio de alertas tecnológicas en geotermia en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ahí clicáis en este servicio de alertas tecnológicas y podéis tener acceso a todas las últimas patentes en geotermia que se están publicando. Elaboramos un vídeo que pensamos que es bastante divulgativo sobre la geotermia, en el cual en 3 minutos damos un poco una idea, una panorámica de lo que consiste la geotermia. Publicamos, como sabéis, nuestros anuarios de actividades y también pues, los artículos para medios técnicos y generalistas, y también participamos pues, en todo lo que entendemos que puede dar visibilidad al sector. Habiendo ya explicado un poco qué es lo que hacemos en Geoplat y cuáles han sido un poco los hitos fundamentales para nosotros y hacia dónde nos movemos, pues entramos a ver un poco cómo está la geotermia en España. En el ámbito de la generación eléctrica no existe ninguna central geotérmica de alta entalpía para generación eléctrica o para generación termoeléctrica.
hubo un gran interés empresarial, fundamentalmente de la mano por parte de las eléctricas, en desarrollar proyectos de este tipo. En el año 2009, 2010, 2011 aproximadamente, pero la moratoria renovable del año 2012 y la reforma del sector eléctrico que vino después hasta el año 2014 aproximadamente, pues paralizaron e impidieron el desarrollo del sector en España. Fue un frenazo bastante en seco. A partir del año 2016, que empezamos a funcionar en España con un mecanismo de subastas de capacidad para poder construir y poder implementar centrales de energías renovables con derecho a retribución, en estas subastas que se han llevado a cabo desde el año 2016 hasta ahora, no ha habido ninguna en la cual la geotermia haya podido tener cabida. Es decir, que después de la moratoria renovable y la reforma del sector eléctrico, tampoco en el instrumento que tenemos para poder ser receptores de una retribución y poder participar, por así decirlo, del negocio renovable, tampoco hoy por hoy tendríamos capacidad de entrar en este tipo de subastas. Sí que el Ministerio acaba de publicar, y lo acaba de publicar hoy, otros mecanismos de financiar este tipo de proyectos que podrían considerarse novables o innovadores tecnológicamente, y tenemos pendiente un poco mirar en qué consiste, porque sí que hemos estado trabajando porque hay otras vías, ¿no?, para que este tipo de centrales puedan penetrar en el sistema eléctrico, ¿no? Pero ahora mismo, hoy por hoy, la situación es la que es. Sí que desde el año 2000 el interés por la geotermia para generación eléctrica está volviendo a despertar en las empresas interés, especialmente en las relacionadas con el sector oil and gas y también en las grandes eléctricas, ¿no? Y se están concediendo nuevos permisos de exploración que están pidiendo estas empresas. Es importante también tener claro que en el sector de la geotermia, en España, operan dos tipos de agentes que no tienen nada que ver, ¿no? En realidad es que dentro de la geotermia, como tenemos dos universos que discurren en paralelo pero que son muy distintos, pues también el tipo de agentes que contamos en estos dos universos también son muy distintos, ¿no? Tenemos el universo de la geotermia profunda o geotermia para generación eléctrica, y en este universo sobre todo operan empresas que son muy grandes y que son empresas, pues que son las clásicas empresas que han participado de los negocios pues eso, de oil and gas o de generación eléctrica, ¿no? Y por otro lado tenemos el universo de la geotermia para climatización, que el tipo de agente que opera en este sector pues son empresas que han estado mucho más vinculadas a los servicios energéticos, a la instalación de sistemas de climatización, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este sector de la geotermia de alta, pues participan este tipo de agentes y son los cuales están otra vez teniendo este interés por participar en el sector, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de generación eléctrica, aunque también tenemos recursos para generar electricidad en la península, como os habrá contado Celestino ayer, asociados a distintas formaciones geológicas, y también podemos crear esos reservorios de forma, pues inyectando agua y tal, que entiendo que toda esta información también nos la ha explicado Celestino ayer. El lugar al que cualquiera, hasta los que no saben del sector, ¿no?, y de geotermia, todo el mundo se imagina un geyser y todo el mundo se imagina al final Canarias, ¿no? Canarias al final es el lugar en el cual, bueno, pues al ser unas islas volcánicas, al tener esa actividad también, ¿no?, pues tan intensa, ¿no?, pues al final es el espacio en el que todo el mundo espera que se desarrolle la geotermia para generación eléctrica en primera instancia. Nosotros tenemos una ilusión tremenda por conseguir tener la primera central de generación eléctrica en España, en Canarias, en esta década. Y el gobierno de Canarias y el gobierno de España nos consta que también pues tienen esa ilusión. En el plan de transición energética de Canarias ya se establece que la geotermia es una de las 8 estrategias que se han analizado, es la geotermia, y ellos tienen un objetivo que es alcanzar el 60% de la demanda eléctrica de las islas que provenga de renovables, y para ello cuentan con la geotermia. Y dentro de esta estrategia, que os he dejado ahí el link para descargarlo cuando os pase la presentación,
ya se afirma que sería altamente recomendable el uso de esta alternativa como medio para obtener esta energía renovable gestionable, operando estas centrales como base de los sistemas eléctricos y proveyendo de servicios de ajuste al sistema semejantes a los que actualmente ofrece la generación térmica convencional. Entonces, bueno, estamos trabajando en esta línea muchísimo, muchísimo. Ahora mismo es uno de nuestros grandes líneas de actividad, conseguir generar electricidad en Canarias. Y además lo vemos como una oportunidad no solamente para descarbonizar las islas, para bajar los costes estratosféricos que tienen allí de energía por ser extrapeninsulares, sino también porque va a suponer una alternativa, por ejemplo, a regiones como puede ser La Palma, ¿no? Que se ha quedado muy, ahora mismo tiene un plan de reconstrucción y en ese plan de reconstrucción pues tienen una ambición por la transición ecológica muy importante y la geotermia puede representar una opción muy valiosa, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho en este momento en generación eléctrica con Canarias. La verdad es que tenemos ahí puesto mucho nuestro foco dentro de Geoplat. Como os decía, para tratar de tener las primeras centrales de generación eléctrica en España, en Canarias en esta década. Es un objetivo que entendemos que es factible y vamos en esa dirección. ¿Cómo está España respecto a Europa? Bueno, pues España respecto a Europa, como veis, no tenemos las azules, las barras azules son los megavatios instalados de electricidad y España respecto a Europa, pues la verdad es que está a cero, como os decía, ¿no? Islandia es uno de los mayores productores de electricidad a partir de geotermia, Italia también, Turquía es una auténtica barbaridad lo que está viendo en Turquía, es un desarrollo brutal la geotermia para generación eléctrica en Turquía y en Alemania, aunque ahí se vea muy poquito, en Alemania es tremendo también lo que se está perforando, no solamente para electricidad, sino también para calor y frío, ¿no? A partir de geotermia. Entonces, bueno, esperamos empezar a subir las barritas dentro de este mapa que lo hemos obtenido del informe de mercado de la Asociación Europea de Geotermia. Esperamos poder ir pudiendo sacar pecho en esta década. Estos 33 megavatios que aparecen aquí, en Portugal, merece la pena decir que pertenecen a Azores, que son las islas que pertenecen a Portugal, y que en Azores sí que tienen 33 megavatios de generación eléctrica a partir de geotermia, y nosotros en Canarias podríamos tener lo mismo o más que ellos, ¿no? Porque tenemos unas condiciones igual o más favorables que ellos para poder tener esta geotermia. Entonces ahí tenemos siempre en el punto de mira para nosotros Azores y bueno, y vamos en esa línea a ver si lo logramos. En cuanto a generación térmica en España, los sistemas geotérmicos de climatización sí que son una realidad en España y son la tecnología mediante la cual la geotermia realmente se está expandiendo, ¿no? Porque esto ya sí que está aquí, ya sí que se lleva a cabo desde hace muchos años y se sigue haciendo, ¿no? Y se sigue evolucionando. Los sistemas abiertos han sido ampliamente utilizados durante muchos años. Sabéis que un sistema abierto es en el cual hacemos el intercambio con el acuífero directamente. Y los sistemas cerrados en los cuales el intercambiador que va asociado a la bomba de calor está cerrado como su nombre indica, por lo tanto el intercambio no lo hace con un acuífero, sino que tiene un fluido refrigerante dentro circulando de ese serpentín, son los que están comenzando, bueno, los que comenzaron a extenderse progresivamente a partir del año 2000, tanto en edificación como en industria, realmente ahora mismo pues son los que más se suelen instalar, de ahí que nosotros también hayamos desarrollado nuestras cualificaciones para desarrollar ese tipo de sistemas de circuito cerrado. Tras el colapso experimentado por el sector de la construcción en 2008, la instalación de los sistemas de geointercambio pues, mantiene una tendencia positiva creciente, pero más lenta, mucho más lenta de lo que nos gustaría, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las capacidades existentes y la necesidad de descarbonizar la demanda energética de edificios e industrias, además de lo estratégico que es, y en estos días, en estas coyunturas tan complicadas que estamos viviendo ahora en el plano energético, pues más todavía, ¿no? Lo que nos supone avanzar hacia la soberanía energética. El que te dé igual que te corten el gas Rusia este invierno, ¿no? El no estar preocupado porque no vas a tener ningún problema si no tienes gas en tu casa. Pues eso es un valor que lo podemos aportar con geotermia y
bueno, pues la verdad es que entendemos que con la necesidad que hay, pues deberíamos ir todavía mejor, ¿no? Llevar un avance mucho más, digamos, ligero, ¿no? Que el que llevamos, que sí que estamos progresando positivamente, pero la verdad es que entendemos que podríamos ir más rápido. Nosotros en Geoplat estimamos que la capacidad instalada actualmente en España son de unos 270 megavatios térmicos en bombas de calor. Y aunque en España no existe un registro oficial de instalaciones térmicas renovables, lo cual da una pista de lo que interesan las térmicas renovables, estamos siempre muy enfocados en electricidad. Es un país que cuando hablamos de energía en realidad estamos hablando de electricidad. Pues la verdad es bueno, que no existe este registro oficial de instalaciones térmicas renovables supone un atraso tremendo porque también esto impide que se visibilicen más las renovables térmicas. Esto ayudaría a que los que tienen que decidir ponerla en un edificio, los que tienen que decidir contar con ellas en sus políticas, pues impide que lo visibilicen mejor. Pero bueno, tenemos la gran suerte que desde IDAE pues se ha publicado un censo oficial de instalaciones de geointercambio con bomba de calor muy recientemente y tenemos unos datos oficiales que, si bien no son todas las instalaciones geotérmicas que hay en España porque no se han podido censar, sí que es un buen punto de partida, ¿no? Estos 192 megavatios de potencia instalada, casi 193 megavatios de potencia instalada oficiales de las instalaciones que se han podido censar, pues son un buen punto de partida. También esperamos que poder ir actualizando esta información anualmente, de forma que podamos un poco ir identificando las tendencias del sector y poder un poco ir proyectando, ¿no? No se han podido identificar todas las instalaciones porque hay muchas instalaciones que están al final fuera del radar, porque son instalaciones que no se han acogido a ningún tipo de ayuda. Son instalaciones que, bueno, pues no es que se hayan hecho de forma ilegal, ni muchísimo menos, pero sí que alguien que no ha transmitido una administración pública o que va a hacer una instalación geotérmica, pues es muy difícil de localizar esa instalación geotérmica, ¿no? Entonces, bueno, pero como os comentaba, pues tenemos este punto de partida. Nosotros estamos muy agradecidos y también muy ilusionados y pensamos que con estos datos de partida y con una actualización anual vamos a poder tener un buen censo y vamos a poder trabajar proyectando sobre estos datos como hacen el resto de sectores que conocen lo que han tenido, lo que tienen y van a poder un poco estimar qué es lo que van a tener. En cuanto a sistemas de climatización geotérmicos con bomba de calor, pues aquí tenéis en la primera gráfica las ventas de bomba de calor en Europa, en los países que más venden, ¿no? O sea, hay países que tienen un incremento de ventas sobre el año anterior de un 25%, de un 60%, de un 73%. Es decir, que cuando decimos que no vamos mal, pero que podíamos ir mucho mejor, es porque al final nos estamos mirando en el espejo de estos países, ¿no? A nosotros nos encantaría crecer ya no al 73%, nos conformamos con un 25% anual, ¿no? Eso sería un sueño para nosotros, ¿no? Sabemos cómo evolucionan países de nuestro entorno y nosotros entendemos que con las mismas condiciones, incluso más desfavorables, porque los costes de la energía al final aquí son más altos que en países de nuestro entorno, porque tenemos también unas condiciones climatológicas mucho más extremas, una mayor dependencia de combustibles fósiles, etcétera, 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 pues deberíamos llevar un desarrollo más o menos en esta línea. También tenéis en la gráfica de abajo a la izquierda el número de bombas de calor geotérmicas que se han instalado en distintos países. Y en la última gráfica de abajo de la derecha, el número de bombas de calor por 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, por 1.000, digamos, por 1.000 viviendas, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que hay países pues, que tienen más de un 10% de las viviendas, pues cuentan con geotermia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la realidad de Europa y en España pues no aparecemos aún en estos mapas, ¿no? Es decir, se ha evolucionado mucho en el sector desde el año 2009 que estamos agrupados en Geoplat, hemos conseguido mucho, se conoce cada vez más la geotermia, pero si salimos de nuestro entorno y miramos cómo va el sector en los países europeos,
realmente nos damos cuenta de que tenemos mucho por hacer, y lo mismo en las redes, de climatización geotérmicas, ¿no? O sea, hay países en los cuales pues, ya cuentan con más de 80 district heatings geotérmicos y bueno, y tienen unas estimaciones de crecimiento pues, o en desarrollo pues, muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí vamos avanzando, tenemos proyecciones de hacer más sistemas de district heating con geotermia en Almería, también en Asturias, pero bueno, nos cuesta más que a nuestros vecinos europeos. ¿Qué retos y oportunidades tiene este sector? Los retos fundamentalmente trascienden de las propias tecnologías geotérmicas, es decir, no son retos tecnológicos. Fundamentalmente son retos que están relacionados con la capacidad que tenemos de penetrar en el mercado y de posicionar a la geotermia en España. Nuestro reto no es que funcionemos peor que otros. Nuestro reto es que nos conocen menos que a otros. Fundamentalmente. A todos los niveles, ¿no? Hasta el punto que hay otros que llegan y dicen, yo soy igual de renovable y de eficiente que la geotermia y además no tengo que perforar. Y al usuario al que le dicen eso se lo cree y lo compra. Entonces, ser más renovable o ser más eficiente que un sistema de climatización geotérmico es muy difícil por no ser imposible. Fundamentalmente porque nuestro foco de intercambio está enterrado en un medio que cuenta con una temperatura constante a lo largo del año. Y eso es imbatible, es imbatible. Ninguna fachada ni ninguna cubierta puede llevar a cabo ese intercambio en una temperatura que es constante. Entonces, partiendo de esa base, es muy difícil llegar al nivel de eficiencia que consiguen este tipo de sistemas, ¿no? Y esa eficiencia al final se traduce en ahorro. Entonces, fundamentalmente nuestros retos están asociados a esa falta de conocimiento o de confianza que se tiene en este tipo de sistemas. ¿Qué necesitamos? Pues adecuar el marco legal para implementar sistemas de intercambio geotérmico masivamente en España, aumentar el conocimiento entre las administraciones públicas y otros agentes decisores, los promotores, los arquitectos, los administradores de fincas. Muchas veces, cuando se habla con un promotor inmobiliario, con un arquitecto, con un administrador de fincas, esto es imposible porque hay que perforar, pero no se ha perforado en otros sectores. No se perfora para meter las tuberías de gas, por ejemplo, que se han levantado todas las ciudades de España. No se perfora para, quiero decir, es que ¿por qué para otros no hay ningún problema y por qué perforar para la geotermia si es un problema? No es necesario perforar en la puerta del edificio, puedes perforar, es decir, se ve muchas veces la barrera de la perforación, que para nosotros realmente no es esa barrera porque estamos acostumbrados a trabajar en el subsuelo, realmente se ve esa barrera de la perforación como muchas veces como un imposible para obviar que está la geotermia. ¿Que lleva un coste asociado? Claro que sí, pero es que el beneficio asociado de ese coste, los retornos que se obtienen, y más con los costes energéticos que tenemos ahora, nosotros tenemos usuarios de la geotermia desde el año 2012 que nos dicen ahora que la mejor decisión que tomaron contra viento y marea, porque todo el mundo trató de desincentivarles para poner geotermia en el año 2011-2012, que la mejor decisión que pudieron tomar en ese año y que ahora se alegran y que se regodean en todo su entorno es haber puesto un sistema de climatización geotérmico, porque ahora no están teniendo absolutamente ningún problema. Viven ajenos a la realidad asfixiante que tenemos todos los demás, ¿no? Que contamos con otros sistemas de climatización. Necesitamos los instrumentos de fomento adecuados, estas subastas de capacidad aptas para estas tecnologías nobles en España. No es lo mismo instalar un sistema de climatización geotérmico que otro tipo de sistema de climatización. El que opta por ese tipo de sistemas debería poder beneficiarse de una desgravación del IBI, tener un beneficio fiscal de algún tipo. Esto nos ayudaría muchísimo. Tener estas ventanas de innovación, esta compra pública verde innovadora, que un hospital, que un polideportivo, para el cual se tiene que poner un sistema de climatización, de refrigeración, que salgan estas licitaciones para poder poner geotermia, lo mismo que salen de otras tecnologías renovables,
que no se fragmenten mucho las licitaciones, porque al final tenemos instalaciones que son Frankenstein. Si uno viene, hace una parte, el otro viene, hace otra. No hay que tener muy controlado el sistema, las pérdidas de carga, las eficiencias, para que todo funcione como un reloj suizo. Y necesitamos seguir avanzando en la formación de los profesionales cualificados. Oportunidades, todas las oportunidades en este sector. Tenemos unos compromisos medioambientales y energéticos muy, muy, muy ambiciosos a todos los niveles y esos compromisos van dando vueltas de tuerca. Ahora mismo, la nueva Directiva de Renovables, que se publicó en diciembre del 18 y que estábamos obligados todos los Estados miembros a transponerla el 30 de junio del 21, es decir, la que estamos transponiendo ahora, ya se va a quedar obsoleta porque en enero del 23 va a haber una nueva Directiva de Renovables con unos objetivos más ambiciosos, ¿no? Tenemos el Fit for 55, el Repower Europe, que acaba de salir ahora, y luego tenemos todo lo que conllevan los edificios de consumo de energía nulo, todo lo que conlleva la calidad del aire, las ciudades inteligentes. Eso sí, necesitamos transponer e implementar las directivas europeas. En España tenemos una mala costumbre de que es de no transponerlas en tiempo, en forma o no hacerlo debidamente y al final vamos muy retrasados, ¿no? Cuando vemos estos mapas de otros países europeos que van más avanzados, en este caso en geotermia, pero pasa lo mismo en otros sectores, es que estos Estados miembros van por delante y es que son una directiva y la transponen, con lo cual ya están lanzando mensajes a su industria, a sus fabricantes de equipos, hacia dónde vamos a ir en los próximos 10 años. Entonces es mucho más fácil tomar decisiones. Entonces es muy importante transponer e implementar estas directivas y hacer esa transposición fiel de las directivas. Es estratégico aumentar la penetración de energías renovables térmicas en el mix nacional. Está prácticamente todo por hacer. Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se traducen en que en el año 2030 tiene que haber un 70% de electricidad renovable en el mix. Y de energía renovable térmica en el mix, vagón de cola. Debemos electrificar la demanda de energía térmica en edificación con tecnologías que sean altamente eficientes y sin impacto visual. No porque tengamos un mix que en el año 2030 puede llegar a ser un 70% renovable, ese mix eléctrico, nos tiene que dar igual con qué, de qué forma gastamos y consumimos esa electricidad. Por el hecho de ser renovable, ya no nos tiene que dejar de importar la eficiencia, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Necesitamos contar también con estas renovables eléctricas gestionables en el mix eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque tenemos una penetración masiva de más de 40.000 megavatios de fotovoltaica y eólica, están puestos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y si entran estos 40.000 megavatios extras de fotovoltaica y eólica de aquí al 2030, vamos a necesitar tener un backup, algo que sustente al sistema cuando no hay sol ni viento. Y eso no puede seguir siendo gas. Ya estamos viendo los problemas que nos está trayendo el gas, ¿no? Para eso hay alternativas renovables que aportan esa valiosa carga base verde y una de ellas es la geotermia, ¿no? Este tipo de geotermia es esencial para los sistemas insulares, es clave para alcanzar sistemas 100% renovables en estos sistemas insulares, que es lo que nos pide la Comisión Europea, y también abaratar sus costes energéticos. Y también es fundamental para cumplir con los requerimientos de las normativas que cada vez son más exigentes, el Código Técnico de la Edificación, etc. Tenemos diversas ventanas de oportunidad políticas abiertas ahora mismo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la actualización del RITE, en la que empezamos a trabajar en los primeros meses del confinamiento, la actualización del Código Técnico de la Edificación, la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España, la estrategia de transición justa, el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, la estrategia a largo plazo por una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050. Todo esto que veis aquí está en vigor ahora mismo en España. Y la geotermia puede contribuir a alcanzar los objetivos de todas estas políticas y de todas estas estrategias, ¿no? Y está en nosotros que así sea. Y en cuanto a las externalidades que genera este sector, pues aporta valor añadido a distintos niveles. Las centrales de generación eléctrica, que pues son capaces de generar energía renovable de forma estable, de generar esta carga base verde,
Esto que cuando vemos las gráficas de generación eléctrica, que vemos una franja abajo, que es la nuclear, pues esa franja que vemos de carga base verde puede ser verde, esa de carga base puede ser verde y puede ser de energía geotérmica, ¿no? Estas centrales cuentan con un elevado factor de capacidad. El factor de capacidad es qué energía real se genera respecto a la que se generaría en plena carga, ¿no? Es decir, cuánto puedes generar, cuánto te acercas a tu plena carga, ¿no? Bueno, pues es que la geotermia en este tipo de centrales genera por encima de un 90%. Yo he visto un informe de Enel en Italia, que se ha visto, tiene todas las centrales del Arderelo, y Enel, que tiene tanto nucleares como geotérmicas, hay años que generan más horas sus centrales geotérmicas que sus centrales nucleares. Es decir, que cuenta con un factor de capacidad que es igual o superior al de la energía nuclear, ¿no? Muchas veces cuando no, es que la energía nuclear no podemos prescindir de ella, nosotros ahí ni entramos ni salimos, no es nuestra guerra, pero sí decimos, oye, hay alternativas o complementos, ¿no? Hay otras tecnologías que son renovables, que los recursos son de aquí, que encima no tienen residuos ni tienen nada asociados, que también pueden generar en carga base verde, ¿no? Por lo tanto, esta electricidad geotérmica se convierte en una gran aliada renovable del sistema eléctrico. Y este papel resulta especialmente estratégico en territorios insulares, ¿no? Porque se puede actuar como respaldo renovable para el resto de renovables interrumpibles que van a penetrar masivamente en el sistema, como son la fotovoltaica y la eólica, ¿no? En lo que respecta a las instalaciones de generación de energía térmica renovable de calor y frío, pues puede utilizarse tanto en edificaciones como industrias, en el sector terciario. Es una tecnología muy versátil que se desarrolla muy a medida de las necesidades energéticas, ¿no? Estas edificaciones en las que se pueden instalar este tipo de sistemas de climatización renovable, pues van desde las individuales hasta edificios comunitarios, como conjuntos de edificios, mediante sistemas de climatización de distrito, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Esto es muy importante. Mucha gente se piensa que la geotermia al final es en obra nueva, ¿no? No es que esto para obra nueva, aquí, por lo menos en Madrid, en Barcelona, en ciudades grandes donde se hacen rehabilitaciones de complejos urbanísticos grandes y tal, se está utilizando mucho la geotermia. Libera cubiertas de edificios, no tiene ningún tipo de impacto visual, se integra muy bien en una rehabilitación integral de un edificio y en los edificios de valor histórico especialmente, ¿no? Se genera calefacción, aire acondicionado, calor y frío en este mismo sistema durante las 24 horas del día, los 365 horas al año, sin ruidos, sin ver nada, sin torres de condensación. Y también se evita el efecto isla de calor, ¿no? Nosotros en Madrid hoy tenemos, no sé, tenemos 43 grados, una barbaridad. Pues todas las bombas de calor que están en fachadas, que están en cubiertas, están expulsando calor a la calle. Tú pones un pie en la calle y no solamente es el calor que hace en la calle, es el calor del asfalto, es el calor que cuando pasas por al lado de un restaurante ve una bomba de calor o algo ya que te da, ¿no? Ya te tumba directamente, ¿no? Bueno, la geotermia, este efecto que ahora nos parece puntual, pues este efecto isla de calor ya es un verdadero problema en muchos países, ¿no? De Asia. Entonces, bueno, si seguimos con este avance de las temperaturas, etcétera, pues esto realmente puede representar un problema. Entonces, bueno, pues tenemos que plantearnos también qué tipo de bombas de calor queremos que penetren, ¿no? en nuestras ciudades, por las consecuencias que luego eso tiene para los ciudadanos, ¿no? Es necesario que exista un recurso geotérmico en baja entalpía, no existen restricciones de uso asociadas a la existencia del recurso. Es muy importante también tener en cuenta que como un sistema de climatización geotérmico mantiene la temperatura constante durante todo el año, pues estará a 23 grados durante todo el año esa edificación, cuando hay una ola de calor con una punta de demanda como la que tenemos ahora mismo en Madrid, que hacemos todos ras y subimos 2 o 3 grados el termostato, aunque no se deba hacer, se hace, eso supone un pico de demanda para el sistema. Los usuarios de sistemas de climatización geotérmico, como van a tener su temperatura constantemente a 23 grados, no hacen este movimiento, por lo tanto no contribuye a aumentar esos picos de demanda, ¿no? Que tiene el sistema. Tenemos capacidad de almacenar calor y frío en el terreno, que es muy interesante,
para otros usos, para jugar con las cargas de los edificios. Tenemos la capacidad de crear un sector industrial sostenible, que es de difícil o imposible deslocalización, que son estas pequeñas y medianas empresas vinculadas con la instalación y empresas de mayor tamaño que están vinculadas con la fabricación de los equipos. Es muy importante que este sector, que lográramos que este sector, a medida que se va implementando en España, seamos capaces de proporcionar los equipos también desde España. Hemos sido un país industrial, hemos sido un país con capacidad industrial, ya tenemos fabricantes de bombas de calor nacionales. Tener fabricantes de bombas de calor, pues eso, que estén adaptadas a nuestro clima mediterráneo, a nuestro clima continental, y otros equipos que también hacen falta en las instalaciones que también se fabriquen en España. Esto sería fundamental para realmente considerar que estamos teniendo éxito en la implementación de la geotermia en España. Reducimos, por supuesto, la dependencia energética de combustibles fósiles, lo cual ahora mismo, con todo el problema que está ocasionando la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los cortes que se esperan de gas y todas las subidas de los costes energéticos y tal, pues la reducción de la dependencia energética y avanzar en nuestra soberanía energética y en el control de nuestra propia energía es casi más estratégico que nunca. Son tecnologías que son hibridables con otras tecnologías renovables térmicas y también con sistemas renovables de autoconsumo eléctrico, con la fotovoltaica. Son soluciones perfectas para edificios. Se abarata cuando hibridamos con otras renovables térmicas. Y ya si hibridamos con sistemas renovables de autoconsumo ya es una maravilla, ¿no? Esta solución que podemos ofrecer desde la geotermia. Reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes atmosféricos. Y también pues, mejoramos la balanza de pagos porque al final pues, se reduce el déficit energético por compra de combustibles fósiles a terceros países y esto es muy interesante al final pues, para el conjunto de la economía española. En síntesis, esto es más o menos todo lo que quería comentaros, que tuvierais una foto del sector en España, de en el qué punto estamos, de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades y si os parece bien, pues podéis utilizar la mesa redonda que viene a continuación. Yo me tengo que retirar a las 5:30. Tengo que impartir luego otra cuestión en otro foro. Pero encantada de responder a vuestras preguntas o vuestras inquietudes junto a mis compañeros de mesa redonda ahora a continuación. Espero que os haya resultado interesante la presentación y me encantaría que si estáis interesados en el sector geotérmico, que os sintáis libres de contactar con Geoplat para lo que estiméis necesario y oportuno. Muchas gracias a todos.